Así es, Martín, estamos en comunicación telefónica con el secretario gremial del Sindicato de Camioneros de la provincia del Chaco y también titular de AMUCHA, la Asociación Mutual de Camioneros de la provincia. César Frugoni, bienvenido a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM de Resistencia y Eclipse FM de Basail. Martín Sánchez y Walter Mespulé te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, César, bueno, aquí estamos queriendo hablar un poquito sobre la realidad de lo que tiene que ver la actividad gremial allí en esta ciudad de Resistencia y sobre todo en la provincia del Chaco, y marcada más que nada por los exiguos aumentos que están consiguiendo en paritaria debido al piso que establece el gobierno nacional. En esa línea, bueno, ¿cómo está la situación de camioneros actualmente? Bueno, nosotros venimos cerrando lo que va del año, ya ahora el tercer acuerdo que se hace, que venimos con la misma pauta del 1% mensual, pero con una cláusula de revisión de ajustar a inflación, pero del que pasó. Por eso en este último acuerdo que se hizo tenemos el 1% mensual más 45.000 pesos que van al básico de todos los trabajadores para compensar lo perdido por inflación de los últimos 3 meses. ¿Eso satisface realmente al sector de camioneros o prácticamente, más que nada teniendo en cuenta, César, que las negociaciones por lo general de camioneros siempre fueron bastante elevadas y sobre todo ya transitando este segundo semestre de este año 2025 se estaba negociando ya un bono para todo el sector que por lo general era bastante bueno para el trabajador, ¿no? Sí, no, lamentablemente no, en pérdidas reales de poder adquisitivo llevamos en este último año y medio perdiendo más de un 25% del poder adquisitivo de los salarios, más que nuestro convenio colectivo tiene mucho de productividad, sería sobre horas extras, recarga, depende la nota, y kilómetros, sobre todo los choferes de larga distancia. Al haber una merma importante de movimiento económico, hay menos venta de bebida, hay menos venta de combustible, hay menos movimiento en comercial de todo lo que tenga que ver con el transporte de carga de larga distancia. Por ende los choferes terminan haciendo menos kilómetros, al hacer menos kilómetros cobran menos, a veces con aumento y todo terminan cobrando menos que en el anterior. Entonces la verdad que no hay nadie que esté contento con lo que está cobrando, a pesar de que tienen un sueldo más o menos mucho mejor de que otros sectores, pero bueno, no es la expectativa que veníamos teniendo hasta hace un año y medio atrás, y bueno, eso se nota y el descontento es bastante importante. Ese descontento al que vos señalás, César, ¿se verá reflejado en las urnas en el próximo mes de octubre? Yo creo que sí, creo que sí, y ya se vieron reflejadas acá en las elecciones pasadas provinciales, ya donde el 55% votó en contra. Después puede votar a uno a otro, viste, pero el 55% lo votó en contra. En la ciudad de Buenos Aires ganó con el 30 a Dormi, pero el 70 le dijo que no. O sea, esos son los números reales, viste. Después uno puede ganar por medio punto, por un punto, pero lo importante es cuántos no te votaron. Lo que expresa el humor, y sobre todo si empezamos a ver que el 50% de la población no fue a votar, en casi todas, salvo Formosa, después todo el país está en el promedio del 50-55% de participación de votantes. Evidentemente la sociedad no encuentra respuesta y entonces ahí se marca el ausentismo al momento de ocurrir a las urnas, ¿no? Sí, por supuesto, eso claramente ya la gente, por ahí escucho mucha gente, ¿para qué voy a votar en blanco? Sí, no va a votar, ya no le interesa, trata de resolver sus problemas particulares y bueno,
no, está bastante descreída de la política. César, te pregunto también lo que tiene que ver a la situación política en nuestra provincia, porque desde hace 2 semanas prácticamente ya el diputado Juan Carlos Ayala viene, que hoy está en Primero Chaco, viene reclamando una unión para las próximas elecciones del mes de octubre acá con lo que es el Frente Chaqueño que lidera Jorge Milton Capitanich. ¿Ves probable que esto pueda ocurrir en lo inmediato y de esa manera, teniendo en cuenta ya que próximamente deberán empezar a oficializar las listas? Sí, yo creo que, como te decía, toda esa cantidad de votos que termina votando en contra de los gobiernos actuales, tanto provinciales como nacionales, se tiene que ver expresado también en la unidad, pero en una unidad con un eje, con un norte de dónde queremos ir y cuáles son las cosas en común. Y creo que por ahí eso es lo que termina dilatando un poco de ponerse de acuerdo de qué es lo que vamos, o sea, porque tenemos que ser coherentes. Si vamos a ir a discutir las políticas actuales, no que solo nos unimos por el electoral y después el año que viene cuando asumí terminamos votando por todas las leyes con el gobierno provincial o gobierno nacional. Entonces eso es lo que hay que tratar de definir y tener ese norte en común para todos, y tener las reglas claras, ¿viste? César, ¿qué tal? Martín te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda Martín? César, vos sabés que esta semana Claudia Panzardi, quien es intendente justamente de Laguna Blanca, había, esbozado algunas declaraciones en la prensa, y una de ellas resalta justamente la entrevista que tuvo con Gustavo Olivelo estos días, en donde ella dejó entrever, entre comillas, sin obviamente ni aclarar, pero tampoco negar, que la estrategia que utilizó el peronismo en estas elecciones del 11 de mayo fue ideada por Jorge Capitanich. ¿En qué sentido? En el sentido de dividir al peronismo, a propósito, en 2 listas, la lista de él, de Chaco Merece Más, y la lista obviamente opuesta a Primero Chaco, para, de alguna manera integrar al peronismo en su conjunto y movilizar a la base para aquellos que no estén de acuerdo con Capitanich lo voten justamente a Tranton Choruc y a Magda Ayala, y aquellos que sí lo sigan a él, obviamente lo vote a la lista donde él participó, es decir, traccionar el 50% que fue en su conjunto el resultado final de estas elecciones, 50% más o menos para los legisladores oficialistas, o sea, 8 bancas para Leandro Osdero y otras 8 bancas para el peronismo. ¿Qué decís vos eso? No comparto esa porque sé, te digo, internamente sé que las discusiones fueron importantes, la manera de conducción, el reclamo por conducción de uno del otro, no creo que no fue un acuerdo, sino fue real la separación. Lo que estoy viendo que ahora sí están hablando de la unidad, con buenas intenciones y todo, pero como te decía, hasta que no se terminen de poner de acuerdo bien de sobre todo los nombres y la lealtad después del día de mañana, eso es importante. Pero sí, la escuché a Claudia, entiendo el enojo también, y me parece bárbaro que lo exprese también, porque hay una parte de la biblioteca que dice que los trapitos sucios los tenemos que lavar adentro. No, pero la gente tiene que saber, porque si siempre lo cerramos en 4 paredes, después la gente no sabe qué opina uno, qué opina otro. Me parece sano que la ciudadanía o el votante que nos vota, que sepa cuál es mi postura, que si después el día de mañana me quiere elegir, que me elija por lo que yo pienso y no por lo que pertenezco a un partido u otro. César, porque justamente un colega acá del interior me está escribiendo por WhatsApp para que te pregunte si vos decís se cierran 4 paredes para elegir a los candidatos, ¿por qué no abren el partido y finalmente dan a lo que tiene que ver con el tema de internas? Que justamente fue una de las grandes discusiones que se dio al principio de año, y al formar la lista, al no haber internas, fueron justamente divididos en 2 fracciones. Sí, me parece perfecto, o sea, que es la parte democrática también de los partidos. Sí. Me parece excelente y sería lo más sano para todos, y el que gana conduce, el que
pierde acompaña. Y listo, o sea, no es mundo. Ahora, si todos tenemos, como te decía, el mismo norte, y bueno, vamos a competir, bueno, después de lo que te decía, si yo expreso y la gente me quiere acompañarme, perfecto, voy a tener la posibilidad de participar, si no, voy a tener que acompañar nomás, y bueno, esa es la... no hay lugar para todos, eso queda claro, no hay lugares para todos. Después, armar una lista de 32 para que entren todos, o sea... No tiene mucho sentido, ¿no? No, eso es lo que te quiero decir, o sea, la idea es, sí, vamos a jugar y a hacer el mejor papel posible. Bueno, pero también hay que también poner en la misma balanza que no pesó lo mismo justamente del voto traccionado del gustavismo, digamos, de justamente del bloque SER, o también de la gente de Ivanov, que también hoy por hoy ellos también conformaron su partido propio, o bien digamos el socio político que se abrió y se fue también con una lista propia, que es obviamente el NEPAR, justamente de Berge. Sí. Por eso, digamos, sí, esa estamos visión. hablando fíjate que casi un 25% menos de participación hubo, si la comparamos con el 2021. Más, yo diría un poco más, porque ni siquiera llegó a alumbrar el ideal. 75-76 fue la legislativa y ahora fue 52. O sea, tenía un 25% menos de participación, que ahí, bueno, ahí podés, no sabés, ponele que mitad para el radicalismo, mitad para el peronismo, y bueno, y ahí hubiera sido más parecido a los números anteriores, pero yo creo que hoy la política tiene que empezar a rever la manera, toda la política hablo, de rever de cómo empezar a entusiasmar a la gente y que venga a participar, votando a uno o a otro, pero que participe. Es que por ahí, César, también la clase política, y me refiero a todos los partidos, no terminan de convencer porque se empiezan a pelear internamente o se empiezan a pelear públicamente, a denotarse completamente con lo que fue esta campaña, justamente lo que vimos, que no se termina de entender las ideas ni en la propuesta. No sé si me explico. Te doy un ejemplo del debate televisivo tanto el de Villa Ángela como el de acá, el de Resistencia. Siguen las rispideces y la pelea entre el oficialismo y la oposición, y nunca se llegó a entender qué es lo que se proponía, porque Capitanich tuvo esa ínfula que lo supimos ver, de ser todavía el gobernador suplente justamente del gobierno de la provincia, y no se bajaba justamente de ese título. A eso me refiero, no sé si he interpretado lo que te quiero decir. Yo lo que de las dos debates, lo más preocupante es la audiencia. O sea, lo que te demuestra que a la ciudadanía no le importaba. O sea, al margen de lo que pasó en el debate de uno u otro, que lo que pasó anteriormente, lo que no pasó, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que venía haciendo, el 80 y largo por ciento de la población no lo miró. No lo miró, no le interesa, está viviendo, o sea, entonces la política está viviendo en una realidad que no es lo de la realidad de la gente. Eso es lo que deberíamos empezar a rever y ver cómo empecemos a tratar de ilusionar a la gente sobre los problemas reales de la gente, no los problemas de los políticos. Los problemas de los políticos existen ahora, existió antes y existió anteriormente. Ahora, es cómo vos le explicás a la gente de que le querés resolver los problemas y cómo lo vas a resolver. Eso es fundamental. Sería en los debates vos escuchabas ideas y propuestas. César, uno o dos diputados, dos candidatos agarraron y hablaron de alguna propuesta en concreta. Después todo demagogia nomás. César, te voy a llevar también a lo que fue las elecciones anteriores, donde Jorge Milton Capitanich salió electo diputado para la legislatura provincial, pero ahora se habla que también ya está prácticamente lanzado en su candidatura a senador nacional. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se acepta eso dentro de lo que es el peronismo, cuando tenemos un electorado que primeramente acompañó para un cargo a Capitanich para que represente al pueblo chaqueño en la legislatura provincial, y ahora quiera emitir o quiera hacer el salto a nivel nacional, cuando los cargos prácticamente son muy pocos a nivel nacional? Mira, justo el otro día estábamos discutiendo eso en el programa Encía la Rosca.
O sea, los que más critican, si Capitaní supuestamente sería candidato a senador, los que más critican son de la oposición. No, le mentiste al electorado, sí, igual no lo votaste. Ahora, los que lo votaron y lo llegan a volver a votar o más, o llega a sacar más votos, quiere decir que está de acuerdo con eso. O sea, eso es lo que decía, cada uno tiene que ver a su electorado y cómo lo ve. Y para mí particularmente, si tengo el ancho de paz y el que más votos me va a traer, y lo voy a poner a jugar. O sea, sí, si yo tuviera que elegir y lo pongo porque el que más votos me va a traer. Pero es una visión muy sesgada también, César. O sea, es muy de ustedes, digamos, del peronismo local pensar así, digamos. Aquellos que por ahí son independientes y ven, digamos, la política de otra manera. La ven repetida en la boleta de Capitaní. El radicalismo también, si vos lo mirás a Vedero la participó ya toda la cuarta de Vedero y bueno, ahora salió ganando también. Pero bueno, y si pensemos así, ¿cuántas veces fue Lula candidato y hasta que llegó a ser presidente? También Capitanich, ¿cuántas veces también participó de la gobernación y perdió contra Rosa? Sí, de verdad. Sí, pero, por supuesto. Pero digo, por eso depende del lado que lo miré, pero te digo, el electorado peronista cree que es su mejor candidato y lo va a apoyar y lo va a apoyar en las urnas también. Que a ese es lo que vos tenés que ver. Yo no tengo que tratar de convencer al radical puro que sabe que no me va a votar, de decirle si yo, ¿por qué competí en una y ahora compito en la otra? A ese no lo vas a convencer porque te va a criticar siempre. Si está, y si no está, no está. Eso te 2 más 2, 4. Ahora, el que vos tenés que ver es qué es lo que te pide tu electorado. Exacto, tus afiliados. Hoy el electorado peronista te pide la unión y te pide jugar a ganar. No a jugar a salirse. ¿Y dónde está la palabra renovación para ustedes? ¿En los libros? Pregunto. ¿Dónde está la palabra renovación? Digamos, no existe. ¿Hola? Sí, ¿por qué no? Pues, sí, ¿por qué no? Y bueno, pero entonces, usted, o sea, desde el sector del peronismo y el mismo Capitaní empezó justamente a discutir con un candidato, decía que no existe, que no ni él lo conocía, digamos, refiriéndose al doctor Julio Ferro, que fue justamente cabeza de lista. Y cuando, bueno, el radicalismo cumplió de alguna manera, digamos, con su palabra de renovar un poco las caras, digamos, de sus candidatos. Ahora, el peronismo también se habló, y el año pasado, inclusive después de las elecciones del 23, empezaron a hablar, bueno, juntémonos, renovémonos, pero bueno, viene el recambio, viene la generación nueva. Bueno, yo pregunto, ¿no? Vos que sos un referente. La palabra renovación, ¿dónde está? La postura de Magda, por eso te digo, a ver, vuelvo a repetir, la postura de Magda en ese sentido hablaba de una renovación, de cambiar de nombre y todo. Está ahí jugó, bueno. Ojo que hay mucho hay que ver estas elecciones a comparación de las provinciales. En esta de lista única, solo aparece la cara del primer candidato. Juega mucho y ahí también implica también dentro de la estrategia y todo que tiene que ser el más conocido en lo posible, porque lo que estamos hablando sobre todo de la gente que vota, que no participa en política. No, lo que estamos en política todos sabemos una u otra, pero hay que tratar de convencer a la máxima cantidad posible. También es una estrategia. Te puede gustar o no, pero son estrategias. Cada uno elige la estrategia y la lleva a cabo. Después, como te dije, los resultados después te van a decir si estuvo bien o estuvo mal, o estuvo más o menos. Pero es difícil. Y la renovación también, porque si vos te pones a ver la lista de diputados provinciales, tenía un solo era Coqui nomás, que había sido que conocido, pero ninguno había sido diputado anteriormente. Sí, salvo Lela y Chomiak, que estaba ahí también. Chomiak. No, Chomiak nunca fue diputado. Nunca fue diputada provincial. Bueno, pero él fue legisladora.
es legisladora, bueno, Sí, el bueno, tío pero, Sander o sea, es intendente, no, digamos, o sea, no. hay gente que, digamos, que están, Sí, digamos... Ferro es su secretario, o sea, gente que está en la política, no es que salió de bajo reposo. Pero no está No, elegido es por el voto renovación, popular, a eso me renovación. refiero, César, que no están elegidos por el voto Claro. popular. Está bien, es una visión. Pero, a ver, si vos me decís alguien que salió bajo un reposo, te voy a decir Milei. Milei sí, salió un día de los canales de televisión, se fue ahí, salió diputado y después salió presidente. Ese te puedo discutir de que salió bajo un reposo, pero después todos los otros vienen haciendo política. Vienen trabajando después, ¿te puedo tocar o no te puedo tocar? Bueno, el modelo de Milei está ahora evaluado en todo el mundo, digamos, de una persona outsider de la política que en 2 años fue presidente. ¿Sí? Se nos explica, digamos, que hay movimientos de base, que hay partidos centenarios, que hay, digamos, políticos de fuste y de tantos años que no llegan, digamos, a una banca, y un Milei en el 2019 salió diputado y para el 2020 fue presidente. O sea, no se explica, por ahí uno evalúa un poco la situación de la, digamos, del país, y ahí vemos lo que estamos hablando, ¿no? La renovación, el recambio y la forma de votar de una cierta generación que ya está cansada, agotada, digamos, de la pelea o ripideces de los partidos tradicionales, ¿sí? César, te dejamos libre, sabemos que estás con mucha ocupación en la jornada de hoy, así que bueno, de ya, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy buena e intensa nuestra charla siempre, así que bueno, dejamos para tarea para la casa para la próxima semana ampliar un poquito estos conceptos, ¿te parece? Muchísimas gracias por ustedes, por siempre estar, y sí, está bien, y así se hace política. Así se hace. Hablando y discutiendo y debatiendo. Exactamente, con el debido respeto, mi querido. Un abrazo gigante, buen fin de semana.